Aquí transmisión. Ya. Está todo listo, todo listo. Bien, ya que estamos conectados y hay personas que ya estábamos esperando un poquito antes, quería darles a todos las bienvenidas, desear buenas tardes a todos, agradecer por la participación de todos aquí. Me llamo Ana Carolina, yo soy conservadora, soy cofundadora también del Instituto de Conservación y Restauro Pachamama y quería aprovechar para pedirles que hagan like en nuestra página para que ustedes siempre reciban informaciones sobre nuestros eventos como estos y también las informaciones que continuamos compartiendo todos los días sobre conservación, preservación de patrimonio cultural y otros eventos que sean interesantes también, ¿no? Quería mencionarles que en agosto también celebramos el mes de Pachamama, que es la mayor divinidad de todas las culturas de los pueblos andinos originarios. Es una figura femenina que aporta todo lo que necesitamos para nuestra existencia. Y en agosto también es el aniversario del Instituto de Conservación Pachamama. Nosotros creemos que esa armonía de nuestra existencia está relacionada también con los conocimientos, no solamente los conocimientos que adquirimos, pero también los conocimientos que compartimos, ¿no? Y por eso pensamos en contribuir un poco con este ciclo de generación de conocimientos, proponiendo este ciclo de encuentros que se llama Hilos que nos conectan, y invitamos 4 personas, son múltiples potencias femeninas en nuestro ciclo de charlas. Invitamos mujeres que son museólogas, conservadoras, arqueólogas y que de cierta manera juegan un papel, un rol importante ahí en la preservación del patrimonio cultural. Entonces deseamos que estas voces femeninas puedan servir un poco de inspiración a todos nosotros que trabajamos con patrimonio cultural, ¿no? Nuestra tercera invitada de hoy es Ulla Holmqvist Pachas, que va a hablar un poco sobre la curaduría de materiales arqueológicos, tratando de enfocar los cambios de paradigmas museológicos desde la realidad cultural de nuestro querido Perú. Ulla Holmqvist Pachas es arqueóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene también una maestría en museología de la Universidad de Nueva York y actualmente es la directora del Museo Larco y de marzo a julio de 2019 fue ministra de Cultura de Perú y entre 2015 y 2018 fue directora del Museo Central del Banco Central de Perú. También es profesora universitaria, conferencista en temas relacionados con museología, pedagogía de los museos, arqueología y arte precolombino. Fue subdirectora del Museo Nacional de Arqueología, Antropología y Historia del Perú y curadora de arte precolombino en el Museo de Arte de Lima, el Mali. Y además de este increíble currículo que tiene Ulla, Ulla es reconocida por su solidez académica y pedagógica y como también por sus claras habilidades comunicativas que siempre nos encantan. Ulla, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Carolina. Gracias por haberme esperado unos minutos más. No hay problema. Este mes de agosto ha estado bastante activo, sigue activo. Hay una serie de congresos de arqueología nacionales, internacionales, encuentros con colegas en diferentes partes. La amplitud de las conexiones hoy en día ya nos ha permitido, pues, confluir. Es como estar viajando constantemente, ¿no? Ya ahora no nos tenemos que subir al avión, basta comprender la cámara, ¿no? Y con toda la diferencia de horarios que tenemos, ¿no? Es verdad. Pero muchísimas gracias por la invitación. En realidad es la segunda vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes y en esta ocasión de su aniversario saludarlos y desear que nuestra tierra
y su potencia y su, digamos, su calidad regeneradora siempre nos acompañe y que esté permitiendo un desarrollo y un crecimiento para un buen vivir desde precisamente el trabajo cultural. Perfecto, Uga. Muchas gracias por su participación. Para nosotros es un honor de verdad. Y ahora te dejo con los participantes si quieres empezar. Está bien, no tuvimos tiempo de probar. No sé si tiene presentación, pero vamos seguimos que va a salir todo bien. De la página del museo. Perfecto. Perfecto. Está bien. ¿Ah? Bueno, primero, buenas tardes a todos quienes nos acompañan, a todas, a todos los que nos acompañan en esta sesión de conversación y de poder compartir un poco lo que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo con un compromiso y con un gran gusto y el privilegio de tener la posibilidad de trabajar en un espacio cultural donde, digamos, estamos en contacto directo con una materialidad originaria que ha atravesado los siglos y que aún no conocemos en su totalidad, pero que la sentimos, y ese es un buen punto de partida como para poder querer seguir explorando y acercándonos a diversas, no solamente disciplinas, sino miradas y quehaceres, ¿no?, que abundan en nuestras naciones por precisamente su diversidad cultural, precisamente porque estamos hablando de culturas vivas que aún mantienen tradiciones, usos, costumbres que nos acercan precisamente a estos objetos, a esta materialidad, a estas creaciones que lamentablemente la manera como las disciplinas a veces han marcado los límites no nos permiten reconocer la gran utilidad de ellos en nuestra contemporaneidad, ¿no? Y tú bien has dicho, Ana Carolina, que yo soy de formación arqueóloga y valoro muchísimo la disciplina. Creo que en nuestro continente ha sido una disciplina que nos ha permitido mostrar al mundo esa gran profundidad histórica y a nosotros mismos recuperar después de siglos de desconocimiento y de, vamos a decir así, de trastoque de nuestra mirada originaria y de desarraigos y de, digamos, de cambios muy radicales a nivel de formas de vida. No, la arqueología de alguna manera ha permitido volver a encontrar esas evidencias en su profundidad, pero no necesariamente es la única que nos permite acercarnos a el gran, más que el gran valor, a todo lo que está ahí registrado, ¿no? A todo el conocimiento, a todo el valor, a la relación que tenemos con nuestra propia concepción del mundo, con nuestros cuerpos, con el reconocimiento de un otro que habita este planeta, que no es solamente un otro humano, ¿no?, sino esta riqueza, esta rica mirada originaria de entendernos como parte de un planeta, de un lugar de vivir poblado por diferentes personas, algunas en forma animal, otras no, y los objetos mismos y los materiales también teniendo sus propias energías y de alguna manera vida, ¿no? Una vida que nos trasciende muchas veces precisamente por esta calidad de su materialidad, ¿no? Entonces, es un privilegio realmente tener en nuestros países esta combinación de un material arqueológico tan abundante, tan, vamos a decir así, tan interesante, que también convoca a gente de muchas otras partes del mundo a investigarlo, pero del cual aún nos tenemos que volver a enamorar, ¿no? Y en ese sentido, si bien en las escuelas
nos enseñan, ¿no? Cuántas culturas o las culturas que han habido en tal o cual región y cómo han sido sus estilos de trabajo de la alfarería o la textilería o etcétera, etcétera, etcétera. Muy pocas veces nos hemos acercado a estos lenguajes visuales y a estos objetos con una actitud más de tratar de tocar las manos o entender las manos de quienes le dieron forma, ¿no? Entonces, hay colecciones y hay coleccionados, ¿no? Y yo creo que podemos ir mirando la mirada de las colecciones a los coleccionados, ¿no? Y darnos cuenta de que no estábamos hablando de otros, estamos hablando de nosotros, ¿no? Y es exactamente este giro del cual yo creo que quisiera comentar, o sea, es lo que actualmente me da muchas vueltas en la cabeza, digamos, ¿no? Y yo creo que a muchos colegas nos da esa idea vueltas de cómo convivir con una institución museal que claramente sabemos que es una institución resultado de un desarrollo epistemológico y digamos, histórico en nuestros países, pero venido de Occidente, ¿no? Claramente, y cómo convivir, cómo hacer convivir en estos espacios una manera de presentarnos a nosotros mismos, ¿no? Encontrar nuestro propio concepto de museo y de repositorio y de espacio cultural y de identidad, es no copiar formatos, ¿no? Es no adaptarlos nomás con breves cambios, y eso es bastante difícil porque en realidad aquí están ya con nosotros hace más de un siglo los museos, ¿no es cierto? Y aquí está el material arqueológico albergado ahí, y no todo el material arqueológico ha sido descubierto, como se podría decir, científicamente, ¿no es cierto?, con todas las prácticas propias de un registro sistemático, etcétera, pero ahí está, cubriendo metros de vitrinas y de depósitos, y muchas veces hemos hablado, y yo creo que aquí la parte curatorial es sumamente importante, hemos hablado de todo esto como algo ajeno, ¿no? Y esa ha sido una herencia precisamente de haber empezado con los museos sin habernos descolonizado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y no tiene que ser todo bruscamente, ni todo de golpe. Yo creo que tenemos que darnos el espacio para la reflexión de cada uno de los aspectos. Por ejemplo, un tema que respecto a cómo nos relacionamos al material arqueológico en nuestros países es qué nombres usamos, cómo nos referimos a ellos, ¿no? Porque el nombrar es darle una realidad de alguna manera a los objetos, ¿no? Y, por ejemplo, nuestra disciplina es muchas veces, la arqueología, ya ha marcado un poco la pauta de cómo referirnos a estos objetos en el tiempo, ¿no? Lo precolombino, lo prehispánico, lo pre, es todo anterior, y entonces se corta el hilo, esos hilos de los cuales hablan estos encuentros precisamente, ¿no es cierto? O sea, hay un hilo conector y tenemos que reconocerlo, y ese hilo conector muchas veces no pasa necesariamente porque existan comunidades o naciones que aún tengan el mismo nombre que los arqueólogos han puesto a las culturas originarias, y que podamos decir, estos son los Muchik de hace 1500 años y por lo tanto hay una continuidad cultural. No pasa por esa simple noción bueno, esa simplista noción, ¿no?, de continuidad, sino que nosotros somos personas que vivimos en un territorio que ha permitido que ese lenguaje se desarrolle, que esas soluciones creativas, materiales, se hagan, digamos, se usen y se les dé forma para la resolución de una serie de diferentes problemáticas y actividades que nosotros hoy día, por una epistemología también occidental, separamos como ritual o no ritual,
o si era para la vida cotidiana o la vida, pues, o para las actividades ceremoniales. Todas esas categorías, que son categorías que han venido con la modernidad y luego afianzadas a través de los siglos y la consolidación de la mirada cientificista también positivista y, bueno, posterior, ¿no? Y de construir un poco, reflexionar acerca de estas categorías nos ayuda mucho para volvernos a vincular con el material arqueológico. Yo creo que tenemos ahí una tarea pendiente, y los museos, y ahí entra el tema de los museos de arqueología, que tú sabes que abundan en el Perú, o sea, pareciera que no existieran otro tipo de museos, cuando en realidad sí los hay, ¿no es cierto? Hay museos de arte contemporáneo, galerías, hay museos de historia, hay museos de ciencias naturales, pero somos un país muy arqueologizado en el sentido museal, ¿no? Se relaciona casi directamente museo con arqueología en el Perú, ¿no? Y bueno, tiene una razón de ser, obviamente, por haber tenido todo este desarrollo de sociedades, digamos, de nivel estatal, con una gran producción material, ¿no? Pero no es así, no es solamente arqueología. Y más bien, la arqueología, yo diría que invadió el espacio museológico, ¿no? O sea, las prácticas y la metodología de la arqueología calaron muy hondo en la manera como hemos venido usando los museos, y no permitiéndonos una exploración mayor de estos espacios culturales, ¿no? Por ejemplo, la tendencia a querer organizar siempre los temas en cronologías. La gente no piensa en una línea cronológica, o sea, no es algo natural, es un tema metodológico de una disciplina, ¿no? O que de frente te encuentres con un cuadro cronológico, ¿no? Ese tipo de cosas son propias de la disciplina, ¿no? La museología no tiene por qué determinarse así por una disciplina, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de reflexionar qué son los museos en nuestros países, ¿no? Y qué pueden llegar a ser, y qué deben dejar de ser también. Y en ese sentido, yo creo que los últimos meses en los que hemos atravesado todas estas situaciones difíciles, por la pandemia, las cuarentenas, el estar cerrados, el ver cómo abríamos, el ver qué producíamos, etcétera, todo este tipo de cambios por los que hemos tenido que atravesar, nos han dado un espacio que muchas veces en los museos no hemos tenido, que es el espacio para reflexionar, ¿no? O sea, realmente ponernos a preguntar, a ver, ¿por qué valemos la pena? O sea, ¿por qué tenemos que seguir existiendo? ¿No? O sea, no es solamente porque es nuestro lugar de trabajo, ni porque somos repositorios de objetos a los cuales la sociedad o algunos sectores de la sociedad le han asignado un determinado valor, sino que debemos ser instituciones cuya existencia, me imagino yo, tiene que permitir una mejor vida y una oportunidad para pensar un poco fuera de la caja respecto a una serie de problemas o problemáticas o situaciones que son comunes en nuestra región, ¿no es cierto? Que pasan por la discriminación, que pasan por la falta de tolerancia, que pasan por un desconocimiento de lo público precisamente por, digamos, las marcadas jerarquías que se han establecido en el uso de los mismos. Y entonces los museos, y especialmente los de arqueología, aquí nuevamente regreso a ellos, son, creo yo, un especial lugar para que el objeto detone, sea el detonante de una serie de conversaciones con miradas distintas, ¿no es cierto? O sea, que nos permitan como individuos y como colectivos conversar y escuchar al otro. El gran problema es que hemos estado escuchando siempre un discurso y lo hemos adoptado y adaptado, y seguimos hablando un poco en esos términos, ¿no? Ya, ¿qué decir de que
Ya que decir que en nuestros museos de arqueología el lenguaje ni siquiera es el español, sino el arqueoñol, y me imagino que en el caso de Brasil es un arqueoportuñol, o un portuñol, como el arqueoportugués o lo que fuese, porque es un lenguaje que en realidad es como para hablar con el colega nomás, ¿no es cierto? Y no lo conecta ni siquiera con las prácticas contemporáneas que pueden ser tan semejantes. O sea, hoy día nos vestimos diferente para una ocasión especial. ¿Cuántos de nuestros museos tienen atuendos o muestran atuendos que precisamente eran para ocasiones especiales? Pues hablemos de ello, ¿no? Es decir, hablemos de esa actitud humana, o sea, antropologicemos un poquito más, pero no, digamos, desde el punto de vista de pensar al ser humano como algo ajeno, ¿no? Sino precisamente que en esa particularidad del material que cada uno de nuestros museos alberga, hay una conexión universal porque todos somos seres humanos. Entonces, hemos tenido que protegernos del frío o de, digamos, tener una vivienda, hemos tenido que entender la naturaleza para poder hacerla productiva, para producir en ella, hemos pasado por etapas a lo largo de nuestras vidas, han habido diferentes maneras de conformar familias, comunidad, ¿no? Pero todas han pasado por ello. Entonces, los museos de arqueología van cambiando, creo que recientemente, su manera de dejar de ser espacios para enseñar arqueología y para volverse más bien en una ventana a una creación constante de elementos que nos son propios, porque este es nuestro territorio. Acá estamos viendo las mismas montañas y los ríos y las arcillas y las minas que existían hace, bueno, 13.000 años, 15.000 años, cuando este continente fue poblado, ¿no? Comenzó a ser poblado. Entonces, es un privilegio saber que esos son los saberes originarios, ¿no? Creo que está comenzando a haber una convención también entre nosotros de comenzar a dejar atrás las palabras precolombino, prehispánico, para recuperar, y ni siquiera estamos yéndonos mucho al tema indígena, ¿no es cierto? Porque muchas veces la gente interpreta que al hablar de culturas indígenas, los que no son indígenas no están vinculados a este material. Creo que el término originario, por ejemplo, es mucho más amplio al reconocer que efectivamente hay comunidades indígenas aún en el presente, pero también nosotros como habitantes de este territorio somos herederos y tenemos todo el derecho a esta apropiación de estos saberes, ¿no? de aprender con H intermedia esta creación y hacerla nuestra nuevamente, con todo el derecho de inspirarnos en ella, de modificarla, de recrearla, de divertirnos con ella, de hacer uso de ella de manera crítica también, ¿no? Y no pretender que es un material o que son materiales redes de disciplinas académicas, ¿no? Y ahí los museos, nuevamente regreso, necesitan, digamos, no abandonar su investigación, no estoy diciendo eso y que no se me confunda, porque la investigación es indispensable, porque es la materia prima a la cual le vamos a echar mano, pero los museos no deben ser cajas de resonancia de disciplinas, sino deben ser precisamente espacios de encuentro entre estos conocimientos producidos por las diversas disciplinas y las motivaciones, intereses y problemáticas de nuestra sociedad actual, ¿no? Y ahí pues ya podemos priorizar algunos de los problemas, nuestras coyunturas son tan cambiantes que siempre aparecen nuevos temas, ¿no? Pero creo que los museos de arqueología probablemente ya dentro de un tiempo no se llamen museos de arqueología, porque esa también es una herencia, ¿no? de marcar los museos
por disciplinas, sino que podamos hablar simplemente de un paradigma de museo propio, de nuestros museos huacas, ¿no? De nuestros museos en donde nos encontramos para conversar, para conocer más, para recibir por ahí alguna indicación, una respuesta, celebrar algo juntos, ¿no? Tenemos referentes a los cuales echar mano para construir un paradigma diferente, ¿no? Que también puede en su momento ser deconstruido, si así lo requiere el momento siguiente, ¿no? Las generaciones siguientes. Pero creo que en este momento tenemos una labor que es reflexionarnos como museos americanos, como museos que albergamos, tenemos el privilegio de ser los repositorios de esta memoria material compartida y que tenemos que hacer todos los esfuerzos para tener un manejo responsable, una gestión responsable de esas colecciones que asegure un uso social diverso, democrático y innovador, y también que toque pues las fibras emocionales y nos permita recuperarnos en ese sentido, ¿no? Emocional después de todo lo vivido, ¿no? También. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, Ana Carolina. Bien, cuántas ideas y cuántas cuestiones interesantes mencionado durante su presentación, ¿no? La primera cosa que mencionaste y que me pareció así súper importante fue que sería necesario un movimiento para retornar a enamorarse del patrimonio arqueológico, ¿no? Y aquí en Brasil, no sé si conoces un poco aquí nuestra realidad con la arqueología, pero... No tanto como quisiera. Pero aquí necesitaríamos dar un paso mucho mayor que precisamos conocer el patrimonio arqueológico. Nosotros no aprendemos eso en la escuela. En la escuela es básicamente una línea del tiempo que ahí llegaron los portugueses. Y todo lo que está hacia atrás como que ya no existe más. Y eso nos espanta un poco cuando conversamos con amigos de Perú y sabemos que las personas reconocen las cosas, ¿no? Eso es Mochica, eso es Chimú, es Nazca. Y tienen un orgullo por eso también, ¿no? Porque la arqueología está involucrada en su cotidiano también, ¿no? Y eso no pasa aquí. Y yo trabajo en un museo de arqueología y etnología. Mire cómo está el nombre involucrado con la disciplina y todo, y no conseguimos salir de eso, ¿no? Pero así es nuestra definición más dura, ¿no? Y bien, otra cosa que mencionas y que aquí en Brasil creo que sea mucho más fuerte es el movimiento de los grupos originarios, ¿no? En revisitar, en visitar y conocer los museos. Eso tiene ayudado a transformar un poco la propia mirada dentro de los museos para exatamente no estar más solamente mostrando cosas de un pasado, huesos, de cosas que no existen, no. Mucho por lo contrario, ¿no? Estamos recibiendo estas personas y también aprendiendo a hablar con ellas de modo que consigamos tener una conversación que no sea tan académica, ¿no? Y para ellas están reconociendo su patrimonio que su generación pasada ha creado, ¿no? Entonces, no sé cómo, aún no cambiamos
En verdad, por ejemplo, cuando ingresamos en nuestros depósitos y tenemos de todo en nuestro museo, cerámicas, tejidos y todos los materiales, pero tenemos también remanescentes humanos. Nosotros aún no nos conectamos con esos remanescentes como, mira, esas son las personas que hicieron todo eso que tenemos aquí. Es que hemos objetualizado a los cuerpos estudiados desde la disciplina arqueológica. Hay una distancia. Tú sabes que a mí me pasó, discúlpame que te interrumpa, pero cuando hice mi primer trabajo de campo y último en arqueología, fue porque excavé una tumba en el norte peruano de un personaje que yo venía estudiando en la iconografía. Venía estudiando la iconografía de este personaje, esa sacerdotisa mochica, que también es identificada como la diosa luna, etc. Y de repente estamos en el sitio arqueológico y comenzaron a aparecer toda su parafernalia, ¿no? Y para mí fue va a parecer exagerado, pero probablemente ha sido uno de los momentos que me ha marcado más la vida y que me hizo pensar mucho, porque me di cuenta que yo estaba excavando probablemente los huesos de una abuela, ¿no? O sea, y era como, y si comienzan a sacar la tumba de mi abuela otras personas, y claro, aquí viene toda una crítica a la arqueología, que no es el momento ahorita, no es el tema de esta discusión, pero que ya se está dando igual, se da entre las generaciones jóvenes en los ámbitos de la arqueología crítica, ¿no? Y hemos sacado a la luz una gran cantidad de materiales y seguimos sacando a la luz, y la arqueología, ¿qué es lo que está produciendo? ¿Saberes o está produciendo puestos de trabajo en las universidades? ¿No? O sea, son preguntas duras, son preguntas muy, muy radicales, y en realidad yo creo que no tienen por qué ser una u otra. Yo creo que hay que abrirse a la reflexión y al cuestionamiento, porque nos hemos disociado. O sea, para poder trabajar con nuestros ancestros se da una disociación, y es una disociación emocional, y que refuerza una posición de poder. Entonces es difícil, hay que ser muy consciente de eso, porque si no, lo que continúa de ahí en adelante es un tratamiento de estos materiales absolutamente desprovistos de cualquier humanidad. Sí, ¿verdad? Y esa cuestión también de identidad siempre me marca mucho aquí en Brasil, porque somos una mezcla de inmigrantes de todos los lugares del mundo. Entonces ciertamente no hay esta identidad con las comunidades originarias de aquí, ¿no? Entonces, este punto que pone la arqueología, y no solo eso, la disciplina de historia también, desde que nos enseñan a los primeros años, hace una frontera muy clara. Eso fue pasado, no tiene nada que ver con ustedes, porque sus abuelos son españoles, son italianos, y listo. Entonces, por eso ingresamos en los museos, ya no hay un sentimiento de reconocimiento de lo que está ahí, no. Y que debería existir en tanto somos habitantes del mismo espacio. Sí, sí, ¿verdad? Esa es una de las misiones también de Pachamama. Es que la tierra es comentar, sí, la que te da cuenta de la experiencia humana que estás viviendo. O sea, no es un tema de sangre, ¿no es cierto? Sí. No es un tema de... yo creo que ahí confundimos. Lo mismo nos pasa, creo yo, a los peruanos, ¿no? O sea, estamos habitando el mismo espacio, viviendo en el clima, bueno, pese a los cambios climáticos que está viendo ahora, donde se cultivaron determinadas cosas, donde el cielo se ve de tal o cual manera, donde organizamos la vida productiva de tal o cual manera, ha cambiado, se ha modernizado, se ha tecnificado, todo lo que quieras, pero estamos pisando la misma tierra, ¿no? Y esta tierra es el punto en común, ¿no? Y en ese sentido, yo recalco mucho esto. Imagínate, yo
soy también mitad danesa, o sea, mi padre es danés, mi madre peruana, más pegada a un origen, digamos, indígena, ¿no? Pero mi abuela español, hija de español y portugués, pero mi abuelo absolutamente indígena, ¿no? Una mezcla, como tú dices, todos somos mezcladitos acá, pero la gran diferencia, o sea, mejor dicho, el hilo que nos cose a todos es la tierra, o sea, es la tierra que pisamos, en la que habitamos, que nos alimenta, ¿no? En la que disfrutamos y en la que probablemente vamos a regresar, a la que probablemente vamos a regresar. Entonces, hay un discurso, si tú te das cuenta, la geografía no aparece muchas veces en la conversación. Uh-huh. Está como que ajena, es como un espacio, el medio ambiente, ¿no? Es ajeno, y no se mira el tema de manera integral, ¿no? Y eso creo que es un gran componente que los museos tenemos que recuperar, ¿no? Y recuperarlo desde el anclaje territorial, desde el mismo espacio del museo. Y ya se está dando en muchos museos, sobre todo en la zona ¿no? Ecomuseos, en zonas rurales o semirurales, porque se amarran a su territorio y es ahí donde todos los que conviven ahí, más allá de ser indígena, no indígena, etcétera, finalmente pueblan, habitan ese espacio y se relacionan con ese lugar como un lugar que potencia algunas actividades, desarrollos, encuentros, etcétera, ¿no? Sí. Tú mencionaste que Perú es siempre este destaque tan grande por arqueología, ¿no? Pero hay más en Perú do que museos de arqueología. Y me acordé de Mali, que hizo, no sé, a poco tiempo una exposición de equipos, ¿no? De arqueología, pero mire, está en un museo de arte contemporáneo súper importante. Entonces, revisitar. Sí. Exactamente. Entonces, en verdad estamos echándole mano a un material muy diverso para hablar de diferentes temas. Yo creo que estamos en el tiempo en que debemos priorizar las conversaciones. Y las conversaciones son no una transmisión de información, sino ejercitar la escucha, ¿no? Eso es lo que un buen conversador es quien sabe escuchar, ¿no? Precisamente. Entonces, los museos creo que tenemos, habiendo partido más bien de una identidad más de transmisor de información, nos toca una nueva etapa, ¿no? La etapa de ser un buen escucha e intérprete, ¿no? Un buen escucha e intérprete, ¿no? Y mencionaste también este momento de la pandemia, de post-pandemia, que aún no se concretizó, pero ese momento transformó todos los museos del mundo, ¿no? No estábamos preparados. Una cosa era pensar, ok, ahora vamos a trabajar en casa, ¿no? Y ahí nos deparamos con situaciones de que, bueno, voy a actualizar mi base de datos, pero no tengo las fotos no están buenas, quiero poner algo en internet, no tengo contenido, necesitaba de la ficha catalográfica. Entonces, son las brechas que nos hemos encontrado de trabajo pendiente en el manejo de colecciones, ¿no? Y creo que hemos todos tomado conciencia de que por algo existe una disciplina que es la museología, que te da un poco las pautas de un orden que no tiene por qué ser así monolítico, pero sí, bueno, pues registremos, ¿no? Hagamos nuestro inventario, fotografiemos, cataloguemos, para poder visitar a la producción de contenidos y a la difusión en canales muy diversos, entre ellos los virtuales, ¿no? Sí, eso fue importante, un importante detonador, ¿no? Porque medio que sabíamos nuestras fragilidades, pero por veces los directores de museos no entienden, o estoy hablando aquí también de Brasil, sé que es directora de museo y museóloga y por eso entiendes, pero es difícil muchas veces un funcionario técnico decir,
mira, necesito de una base de datos mejor. Entonces, por esa manera conseguimos mostrarles, mira, no consigo estar en Internet, hacer la presencia como todas las otras instituciones están haciendo, sin tener lo básico, ¿no? Que es un inventario, por ejemplo. Entonces, eso sirvió de inspiración, digamos así, para futuras acciones, eso es importante. Pero lo que quería mencionar específicamente es que durante la pandemia, el Museo Larco hizo un increíble trabajo, de verdad. Yo estaba aquí acompañando todo por las redes sociales, incluso hablábamos entre nosotros, nuestro grupo de trabajo. Mira, el Museo Larco está increíble, tienen piezas de destaque, hacen memes, hacen todo. Entonces, eso fue fantástico. Y me quería que comentase un poco sobre, principalmente sobre la producción de las series sobre historia de Perú, ¿no? Que fue Sí, justamente un cambio de lenguaje, ¿no? Fue una salida del discurso académico para todos. Fue muy sí. democrático. Ay, gracias, Ana Carolina. Entonces, brevemente, ¿qué te parece? No sé si se está viendo en pantalla, mi pantalla, Sí, donde sí, estamos. perfecto. Justamente para poder cerrar este tema digamos, de este cortar las fronteras que nos hemos demarcado en los espacios, en los museos arqueológicos, nosotros museológicamente sí habíamos, digamos, ido secuencialmente avanzando en las diversas funciones del museo, entonces la pandemia nos encontró de alguna manera, vamos a decir, bien parados, ¿no es cierto? O sea, teníamos un registro completo de la colección, teníamos accesibilidad a esa colección registrada, teníamos fotografía de todos los objetos de la colección, medidas, peso, etcétera, contenidos ya de investigación, no de toda la colección, pero sí de gran cantidad que ha participado en diversas exposiciones y por lo tanto ha sido curada por diversos curadores, entonces tenemos acceso a esa información. Y también teníamos fotografía artística, ¿no es cierto?, que es de muy buena calidad, un gran banco de fotos accesible, y el equipo, por más que estaba en su casa, podía estar conectado virtualmente a todo este material. Entonces, implicaba no solamente este trabajo interno, sino haber avanzado en la constitución de una red de trabajo colectiva en el museo, que nos permitió juntarnos, pensar y elegir el camino, digamos, de nuestro norte, digamos, productivo durante estos meses de encierro, ¿no?, de cuarentena. Y como tú bien dices, orientamos, gracias a tener este material ya, la materia prima, a comenzar a cocinar, pues, platos un poquito más sofisticados, ¿no? Como decía una investigadora que nos acompañó hace un tiempo, una británica, si no me equivoco, una norteamericana, disculpe si me equivoco, que hablaba un poco de que en los museos tenemos diferentes tipos de contenidos, ¿no? Las materias primas, que son, por ejemplo, las fichas de los objetos directamente, las ensaladas, las entradas, ¿no?, que son como los platos más suaves, que puede ser una ficha, ¿no?, que puede ser, digamos, una foto con su comentario, o bueno, ese tipo de recursos que constantemente estamos produciendo, ¿no? Una buena cartela, ¿no?, que está asociada a una vitrina sobre un tema, ¿no? Pero también podemos pasar a los platos más sofisticados que ya implican, pues, una producción que involucra lo audiovisual, ¿no? Manejar un lenguaje diferente, esforzarse por el desarrollo de ese lenguaje más accesible y amigable. Y bueno, nosotros ya estábamos, digamos, entrando a esa etapa. Y la concentración fue precisamente en producir pequeñas piezas audiovisuales, incluso una de estas miniseries, porque fueron 4 miniseries que las encuentran aquí en la página del Museo Larco, este es nuestro repositorio, que fueron saliendo primero por las redes y que luego, justamente por la calidad alcanzada, por este cariño puesto por el equipo, pero además porque la calidad de las producciones, gracias a los productores con los cuales trabajamos, pero también gracias al material con el que ya contábamos, tuvo una calidad suficiente como para ser atractiva para la señal televisiva.
Y esto fue algo muy importante y algo que ha saltado a la luz y algo que ha sido destacado tanto nacionalmente como ahora internacionalmente, porque no siempre se da, bueno, en nuestros países es raro, ¿no?, que se den esos espacios en la señal abierta o en el cable para producciones nacionales así pequeñas, ¿no?, un poco in-house. Y sin embargo, la calidad lo permitió. Y hubo instituciones que se sumaron a este esfuerzo difusor y nos abrieron las puertas para compartir estos contenidos a lo largo de la pandemia y entrar así a la casa de nuestros conciudadanos, conciudadanas, y en realidad aquellos que pudieran acceder a esa señal televisiva, ¿no? Y esto marcó una gran diferencia porque en nuestros países también hay una gran brecha de conectividad. Entonces, pensar que estando en redes estamos realmente llegando a un amplísimo público no es cierto, pues, ¿no? Entonces, la televisión sigue siendo esta ventana que mucha gente, y sobre todo unas generaciones que no son los nativos digitales, es su vitrina de ocio y de información, ¿no? Y estuvimos ahí presentes tanto en una señal de cable como en una señal de canal abierto como en el canal nacional. Y esto fue para nosotros realmente de un enorme aprendizaje porque la televisión tiene demandas diferentes, ¿no? Demandas diferentes de tiempos, de rotación de los contenidos. Te pueden pedir cuando no tienen cubierto un espacio, no tu contenido total, sino que tienes que editarlo para que pueda llenar ese espacio, y si no tienes esa flexibilidad, pues te pierdes esa visibilidad, ¿no? Y bueno, estos 50 y tantos capítulos fueron transmitidos en estos espacios, más allá de nuestras redes, en las que sí podíamos interactuar y responder, pero a nuestras redes llegaban incluso preguntas que venían de la gente que observaba los capítulos en la televisión. Y era gente que nos agradecía el habernos conocido a través de ese canal y a partir de ahí llegar a las redes, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia maravillosa, no solamente ampliar el público, nuestra comunidad virtual, sino saber que hemos llegado a público que probablemente no se podía movilizar antes, o no conocía el museo, ahora lo conoce y ha disfrutado de estas 4 miniseries que aquí les presento en la web. Es muy fácil, museolarco.org, en la primera página, ahí abajo están miniseries del Museo Larco, ¿no? Y son efectivamente miniseries compuestas por capítulos, pequeños episodios, que además tienen otros recursos. Por ejemplo, algo que de repente a un público tan diverso como el que estamos probablemente llegando en nuestra región le puede gustar es capítulos que hablan sobre las sociedades agrícolas en nuestro territorio y una serie de aspectos de la cosmovisión andino-amazónica, pero también tenemos comentarios de diversos colegas y personas que son amigas del museo, pero que provienen de diversas formaciones o quehaceres, cantantes de música lírica, artistas visuales, un semiólogo, una terapeuta de artes expresivas de tambores, arquitectos, joyeros. Entonces, en realidad nos ha permitido ir quebrando estas fronteras que muchas veces nos imponemos nosotros mismos y producir unos contenidos que han sido recibidos de manera muy satisfactoria. Incluso la última miniserie que produjimos fue gracias a ganar el premio Ibermuseos del año 2019, ¿no? Perdón, del año 2020, y pudimos producir este cuentito de un personaje mitológico, heroico, de la cultura mochica, con una presentación académica y con recursos para la escolaridad. Y algo que tengo que comentar que nos ha pasado la semana pasada y nos ha alegrado la semana y también sorprendido, es que un profesor brasileño nos escribió para indicarnos que quería usar las fichas de la actividad de Ayapaec en su escuela y que si nos pedía permiso para poder usar la ficha, y le dijimos es completamente pública, y nos dijo, la quiero traducir. Entonces nosotros le contestamos, qué bueno, mándanos su traducción también para tenerla en portugués, por si acaso, en algún momento tendremos
de repente una visita de un grupo de niños portugueses o brasileños que hablen portugués y podríamos hacer uso de esa ficha que un profesor brasileño ha valorado y ha considerado útil para incluirla dentro de su trabajo educativo. Eso ya para nosotros significa estar realmente cambiando el paradigma, ¿no es cierto? Y estar trascendiendo esas fronteras que priorizan muchas veces lo particular de nuestras culturas para más bien ponernos a mirar lo que nos es común. Así que esto es lo que ustedes se van a encontrar y espero que más profesores de repente nos van a contactar también y simplemente siéntanse libres para usar lo que está ahí a disposición. Increíble. Bien, Museo Largo está a frente de muchos, pero siempre muy inspirador ver todo el trabajo gigantesco que hacen, tanto con su repositorio virtual, donde hay informaciones que ya he consultado muchísimas y muchísimas veces, todas las fichas, las fotos, todo es muy importante para quien trabaja en museos y no solo eso. Y eso fue fascinante. Producir material y llegar fuera de los muros de los museos, ¿no? Porque por la pandemia estábamos aquí peleando, imaginando cómo vamos a llegar, vamos a producir series en internet, memes, quiz y cosas así, y pensábamos, ¿y para quién no tiene internet? ¿No? Entonces ustedes lograron y no sé si transmitieron por radio también en Perú o solo TV, ¿no? Todavía, Ana Carolina, siempre lo estamos conversando entre los colegas que tenemos que los museos retomar esta relación con un canal que es tan extensivo en nuestro continente, ¿no? O sea, la radio llega a todos lados. Exacto. Creo que tenemos que cambiar el paradigma de que los museos son para ver, ¿no? Yo creo que es parte de una experiencia. Y la experiencia también puede ser sonora y auditiva. Y es más, nuestras culturas son especialmente sonoras, auditivas. Sonoras, claro. Entonces, lo visual lo podemos contar, ¿no? Pero contar con el sonido probablemente nos va a acercar mucho más a una experiencia originaria. Entonces, el radio, a mí ahorita últimamente me dicen radio y es como, ¿en dónde? Porque me encantaría un proyecto, por ejemplo, con mis alumnos de producir experiencias museográficas para la radio, ¿no? Te cuento que el Museo de Fútbol aquí de São Paulo tiene un día, y descubrí eso por acaso, un día retornando para casa en mi carro estaba escuchando la radio y el momento del Museo de Fútbol. Mira. Entonces en 2 minutos consiguen pasar su mensaje de forma muy que nos deja un poco más curiosos. ¿Qué es eso? Todo. Descubrimos su acervo y que es muy interesante porque siempre hablan de times de fútbol y jugadores, entonces eso también apasiona, ¿no?, a las personas y eso es increíble. El museo está en la radio también, ¿no? Exactamente. Bueno, para no extendernos mucho más, tenemos aquí algunas participaciones en Facebook que quería compartir. Hay personas de México, Argentina, Brasil, Perú, todos saludando su presencia y agradeciendo por la charla. Y déjame ver. Aquí tengo una pregunta de Eduardo Ribota. Ula, dices que la museología social es la herramienta para acercarte a lo que propones para los museos arqueológicos. Sí, contundentemente. Certamente. Demian Ortiz Maciel, que bien la intención de evitar marcar la llegada europea como el hito que divide la historia en nuestras regiones. Sí, súper importante. Y creo que no tengo más comentarios. Aquí mi computadora no estoy consiguiendo ver la transmisión, estoy viendo por mi teléfono, pero creo que estas son todas las observaciones.
el video se queda disponible aquí en Facebook, en nuestra página. Entonces después, si quieren colgar aquí algunos comentarios, después interactuamos ahí de alguna manera. Y quería agradecerte mucho por tu participación, por tu presencia, que es siempre muy revigorante y siempre una energía poder ver buenos ejemplos que pasan, ¿no? Es la transformación de los museos ahora, ¿no? Exactamente, sí, yo disfruto mucho mi trabajo, es como digo, no es un trabajo, es una pasión, ¿no? Y en realidad eso es un privilegio, lo reconozco claramente como un privilegio y eso se tiene que, digamos, tiene que tomar forma en compartirlo, ¿no? Tanto a nivel del sentimiento como a través de las posibilidades de que más gente pueda disfrutar de lo que aquí producimos con esa misma pasión y ese cariño, ¿no? Así que, Ana Carolina, ojalá que te tengamos pronto en algún momento por acá, ¿no? Somos vecinos y la verdad es que eso tiene que en algún momento permitirnos movernos también con todos los cuidados del campo. Y que nuestros amigos brasileños nos sigan visitando, que además eran una de nuestras comunidades visitantes más amplias y que hicimos por ellos, justamente por ustedes, la traducción al portugués, ¿no? Porque sabíamos que si bien podemos comunicarnos en portuñol, era un gesto, ¿no? Era un gesto, claro. Decirle agradecemos que ustedes vengan, ¿no? Y en realidad así sigue siendo, los esperamos y esperamos que todo esto pues nos permita también reconocer que nuestras culturas originarias tienen grandes mensajes para el tiempo actual, ¿no? Sí, y tenemos que saber escucharlos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos que están aquí con nosotros. Quería invitarlos a nuestra última charla, que va a ser el próximo lunes, y el evento está aquí ya en nuestro Facebook, y creo que es todo, es eso. Qué muchas lindo, gracias, Ula. Muchas gracias a ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Estoy esperando el fin de la transmisión. Listo. Ya está. Solo quería confirmar uma coisa aqui. Luiz, conseguimos abrir o link da aula? Sim, o Thiago já terminou. Então tá ótimo, tá ótimo. Ula, muchas gracias. Discúlpanos por algo. Sí, no se preocupen. Ha sido realmente un día de mucha conversación, pero muy interesante. Muy interesante. Sí.